A partir de ahora empieza el programa Agenda Económica, su programa de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por este canal 27 de RNN. Buenas, don César. Gracias por la invitación. Don César, vamos a hablar un poco de aumento salarial. Usted fue empresario. Vamos a decir que sí, que todavía lo es, pero ya usted está más o menos retirado. No con el activismo, ¿verdad? Ya, usted sigue todavía con su muchacho de Herrera. Porque usted pertenece a ese grupo de muchachos viejos que lo encabeza don Antonio Isa. ¿Quién es que lo encabeza? ¿Sánchez Noble o usted? Tony Isa. Por edad Tony debería Isa. ser Sánchez Noble, pero... ¿Sánchez Noble es mayor que usted dos? Sí. Ah, Tony tiene un ¿cuánto le lleva? Como un par 2 de años. más. 2 años. ¿No? Yo no sé, ya en esta época un año muchísimo. Entonces usted pertenece a ese club de muchachos jóvenes de la... Pasado meridiano. Que son muchachos porque así le decía Balaguer a ustedes. Sí, y se definen Los muchachos de Herrera. Los muchachos de Herrera cuando Sí. éramos jóvenes con una aventura empresarial y en contraste con lo que eran los empresarios de esa Ustedes época. eran unos emprendedores realmente. Claro. Pero ustedes fueron emprendedores todos. Y valientes, porque era un momento tan difícil, tan... que la gente no se imagina. En un programa vamos a hacer una serie de anécdotas. Sí, sería bueno, pero así de pronto, don Antonio, si se quiere, de ustedes era el que pertenecía a una empresa mayor. Porque Sí, pero Tony llega ya después que habíamos caminado mucho. ya... Es decir, Tony no está en los inicios de la asociación. Ah, no. Lo que pasa es que cuando él se integra y viene inclusive con una aureola social y con un concepto social, Sí. que lo que hizo fue fortalecer esas ideas de compromiso social que teníamos. Que por cierto, hay que reconocer que ustedes tienen ahora mismo, digo ustedes porque usted pertenece Todavía. un buen presidente. Antonio Taveras Guzmán. Sí, tiene ideas claras y muy precisas y está en lo suyo, o sea, está en la parte empresarial clara, con mucha responsabilidad empresarial. O sea, yo lo hemos tenido acá en el programa y es muy coherente sobre todo. Y me alegro del tema que tú traes ahora y lo que lo menciones a él, porque él ha defendido mucho la posición de la necesidad del aumento salarial. Ah, ok. Pero ahora dice que no debió ser del 20, que se puede crear algún problema y es posible que sí se generalizó. Deme usted su idea, porque yo tengo la mía y quiero compartirla con usted. Sí, definitivamente. Mira, lo del aumento salarial es más que todo una necesidad. El país se ha encarecido al margen de lo que pudieran decir cualquiera que quiera analizar cómo se han mantenido los precios. Se han mantenido los precios de los combustibles y se han mantenido bastante bajos, manejables. Pero verdaderamente el costo de la vida ha subido dramáticamente. Y la única forma de compensar el valor la capacidad de compra de ese empleado es manteniendo un equilibrio entre lo que gasta y lo que gana. Y tenemos un retraso porque por asuntos quizás por acciones empresariales, esto se ha retrasado procurando, que es lo que yo entiendo desde mi óptica, procurando la modificación del código como un elemento a negociar con una cosa o la otra. Definitivamente que el Código Laboral tiene una serie de factores que van inclusive en contra de compromisos que te contrajeron antes, con el asunto de la cesantía, y es una carga mayor para el empleador. De hecho, un aumento salarial también carga las prestaciones laborales del futuro y de inmediato. El pasivo laboral. Es un pasivo laboral. En 6 meses está aumentado el pasivo laboral. Inmediatamente. En 6 meses. Esa es una carga mayor. Si usted tiene también un pasivo laboral donde tiene una serie de elementos que al fin y al cabo el que tiene empleados buenos y que se ha mantenido por lo largo del tiempo, que tiene muchos años, no tiene reservas para liquidar a todo su personal. Y déjeme decirle, no es un 20%.
¿De aumento? Es un 32%. ¿Por qué tú dices un 32%? Porque todo aumento implica un 1.65. Sí, porque eso tiene otros... Tú te refieres a un 20% que va a recibir el empleado. Exacto. Pero le va a costar al empleador una serie de valores mayores. Sí. Evidentemente, 32%. comenzando inclusive por el Infotep, es apenas un 2%. Infotep, Seguridad Social y pensión. Ahí están los dos elementos más importantes. Lo de Infotep es una 32-33% le cuesta ese aumento al empresariado. Entonces, yo creo que don Antonio Tavera lo que decía precisamente era, habría que evitar que los aumentos salariales se conviertan en inflacionarios, porque al final aumentan costos. Entonces, yo lo que creo... Pero hay otro problema, y no sé si Antonio lo mencionó cuando aumentaron los costos. Nosotros tenemos un techo con los costos locales, porque también tenemos una importación masiva y abierta. Correcto. Bueno, pero los importadores también se afectan con el aumento. Pero no en su costo del material, del producto importado. De materia prima. No, me refiero al producto como tal. Sí, pero lo importante de este aumento, don César, a mi parecer, es que perfectamente había que aumentar. Lo que yo creo que no se debe esperar tanto tiempo para aumentar, porque luego tiene que compensar. Y ahí sí se convierte en inflacionario. Yo creo que la propuesta que hizo el empresariado era razonable. Desde mi punto de vista empresarial, era razonable de aumentar un 9%. Se veía ridículo porque tú aumentas simplemente por el 9% del IPC o de la variación de precios en 2 años, te crea un problema que eso se queda solamente en los números. Pero en la realidad, en 2 años, las cosas habían aumentado más de un 9%. En la realidad. O sea, en la realidad misma de todo. Sin embargo, hay que resolver el código laboral. Hay que resolverlo. No es verdad que un empresariado que aporta el 8% del salario para la seguridad social y el 8% del salario para pensión, si lo multiplica por 12 da un 96% en cada caso. 8 por 12 da 96 tanto para la seguridad social como para pensión. La cesantía, el equivalente a la cesantía es un salario por año. Si yo doy el 8% de tu salario para pensión, estoy en cierta manera dividiendo la cesantía en 12 meses y te lo estoy acumulando ahí, que te está generando intereses. Al empresariado realmente los políticos lo engañaron. ¿En qué sentido? En que lo que se habló fue, vamos a aprobar esta ley de seguridad social y pensión para quitar más adelante la cesantía. Con ese compromiso. Con ese compromiso. Ajá. Y nunca se le cumplió al empresariado. Y ya tenemos más o 15 años. 15 años. En este asunto. Pero 15 años pagando. 15 años pagando. Y el empresariado tiene mucha carga. Aumenta ahora eso que usted dice, ese pasivo laboral, que en 6 meses aquel empleado que ganaba 20,000 pesos o 15,000 pesos se le subió un 20%, gana 18. Si tiene 10 años, ya en vez de ser 150, 160,000 pesos que le tocarían en una liquidación, van a ser casi 200,000. Y si el empleador tiene 200 empleados así, no tiene recursos para liquidar. Bueno, yo he dicho que ni Pepín Corripio cerrando sus empresas mañana tiene cuarto para pagar el pasivo laboral de todos sus empleados, que son 14,500. que no son fly al pitcher. ¿Usted me entiende? Sí. Hay empresas, lógicamente, porque el problema del 20% es un gancho. ¿En qué sentido? Es un 20% al sueldo mínimo. Sí, pero eso crea una presión. Empuja a los demás. Exacto, eso crea una presión hacia los demás. No, y te va a pasar otra cosa, que los renglones muy cercanos al salario mínimo se van a ver probablemente que lo sobrepase con un 20%. Entonces sí. Usted tiene un elemento que tiene más tiempo y va a ganar menos. Exacto. Lo cual es un absurdo. El asunto de la teoría económica que dice que a mayor poder de compra, mayor consumo y mayor crecimiento, eso tiene un comportamiento inelástico. Y más localmente. Inelástico. Donde la producción nacional no alcanza a precisamente. cubrir. Y es inelástico, ¿en qué sentido? En que tú no necesariamente el aumento de tus costos viene después con el aumento de tus ventas en proporción. No necesariamente es así. Entonces el comportamiento es inelástico. O sea, esas teorías hay que revisarlas bien. Yo creo que lo que hay que realmente como diríamos regularizarse en el sentido de que ese código laboral
hay que resolver con muchas cosas el Código Pero Laboral. falta valor para hacerlo. No, lo que no es que falta Sí, valor. falta lo, que valor. falta, lo que falta es, lo que hay es un problema político, don Ajá, César. pues falta valor para Eso hacerlo. no es valor, es un problema político. Bueno, es un problema pues político. sí. Porque usted se imagina ahora mismo, y eso hay que reconocerlo, el gobierno con estos problemas de compulsión política que hay social, con muchísimo lo que es marcha verde por aquí, un descontento por ahí, que también ponga en el tapete la discusión de quitar la cesantía. No puede añadir. Es un ese costo juego. político muy caro. Pero en el asunto es, se ha manejado, se ha negociado con los propios sindicalistas como apropiadamente debe ser. Ni este gobierno, ni los anteriores. No, pero me refiero a los Porque años acumulados que sí, tenemos, porque porque los no políticos- estoy cargándole el dado a este gobierno. Ni No, remotamente. no le estamos, pero ni este ni cosa, porque el problema es que los políticos piensan en sus intereses políticos. Y eso es un error, porque tú estás poniendo, en cierta manera, tus intereses particulares como político, primero que los intereses nacionales. Y al final te rebota. Al final rebotan, don César. O sea, si tú pones los intereses nacionales, te arriesgas a perder el poder, pero el país lo va a agradecer. Y al final eso es lo que viene. Dice, cuando fulano de tal estaba en el poder, se hizo este cambio radical y el país mejoró competitivamente hablando, tanto grado. Pero no es fácil que se pueda valorar si lo hago o no lo hago. Si lo hago o no lo hago. Entonces, a mí me parece que llegará el momento en que la presión social, tanto del empresariado por un lado, o del empleador, o del empleado por otro lado, tienen que llegar a un punto común, a coincidir en algún lado. Pero desde el punto de vista del empleado, no lo va a propiciar nunca. Sí, cuando lo pueda disfrutar, bueno, cuando pueda disfrutar de un mejor país, sí. Sí, entonces, porque fíjate lo que pasa. Al final yo no hago nada con ganar en vez de 15, 18, si voy a tener mañana que gastar en vez de 16, 20. Sí, y eso es lo que ha pasado en tantos años cuando la gente ganaba, cuando la gente ganaba 60 pesos y todo. Claro. Bueno, su poder, claro, es el poder adquisitivo. Claro. ¿Qué tú compras con lo que ganas? Exacto. No es lo que yo gano, es la capacidad que tengo de comprar. ¿Qué tú puedes comprar con lo que ganas? Exacto. O sea, yo ahora voy a ganar 18, pero voy a tener que gastar 20, no me alcanza como quiera. Antes ganaba 15 y nada más tiene que gastar 16. Pero Antonio se refiere a eso cuando habla de los efectos inflacionarios. Porque el asunto es que los costos se te van a hacer más altos. Tu producto deberán tener un costo mayor. Exacto. Aunque, vos te digo, el gran problema nuestro, y digo nuestro, en la producción nacional, es el techo que tenemos. Esa competencia con la que tú te ves al frente. Y fíjate la cantidad de productos importados que hay hoy en la oferta. No, y le decía que los importadores, don César, porque también hay mucha competencia desleal, hay mucho comercio informal, hay empresas medianas que no pagan todos los impuestos, que evaden muchísimo. Entonces, una empresa que no evada, que está catalogada como gran contribuyente, que yo estoy de acuerdo. A mí, yo digo que cualquier negocio que se quiera sustentar en la evasión es un negocio bastante vulnerable a desaparecer en cualquier momento, además de que crea muchos problemas. Pero realmente aquellos que son legales, que cumplen con todas las leyes y todas sus reglamentaciones, se ven muy vulnerables. Pero van forzados. Van forzados. Pero solamente siendo importadores también. Sí, con un simple ejemplo. La diferencia entre un informal y un formal en inicio es el 18% del ITEVI. Correcto. Págamelo en efectivo, que no te y el otro va a buscar la forma de pagar. Y después, ¿sabe qué? Viene el 27% de impuestos sobre la renta, porque cuando él evade, el ITEVI es porque evade ventas. O sea, si en vez de vender 1 millón, él dice que vendió medio, está evadiendo el ITEVI de medio millón de pesos, pero también está evadiendo el beneficio que deja el medio millón de pesos. Y eso se convierte en mucho mayor. Y también se convierte como dueño al fin en recibir un beneficio donde no paga el dividendo correspondiente. Si se pone a ver, entonces la multiplicación no es un 18, es un 18 más 27 más 10. Más, un 18 plus, como te diría en términos modernos. Vamos al cambio.
Bien, continuamos con Agenda Económica. Hoy estoy conversando con don César Nicolás Penson, que dice Julio Fermán, nuestro director ejecutivo, que don César pertenece al programa, pero don César le dice, pertenezco pero como emergente. Bateador designado, ¿verdad? Emergente. Si usted sabe que necesita de un bate bueno, usted me trae para acá. Y así lo sentimos y sabemos, estamos conscientes de eso. Y yo con gusto lo hago. Don César, la sociedad dominicana está, sobre todo en la parte sociopolítica, estamos viviendo una situación un poco delicada. Marcha Verde, Movimiento Verde, Protesta Verde. Cogieron el verde porque es el verde de la esperanza por una nueva sociedad, la esperanza por un nuevo gobierno que sea transparente, bien, todo lo que quiere todo el mundo, ¿no? Transparente, que no tenga corrupción, que ponga todas las leyes en su mismo lugar. Y nosotros aquí en Agenda Económica hemos dicho que hay que tener mucho cuidado con esos movimientos y esos planes subversivos, si se quiere. Y diríamos que esos momentos de oportunismo político, de esos políticos de media cancha que tenemos, eso lo hemos dicho nosotros, que quieren socavar la fortaleza de un gobierno para hacer renunciar a un presidente, queriéndolo acusar de corrupción, presionándolo, arrinconándolo, para poder ellos entender que en un ambiente convulsionado en términos políticos pueden colarse como una opción a ser presidente. Nosotros hemos dicho acá que es bueno que los políticos, cuando quieran ser presidentes, que incursionen dentro de un proceso democrático eleccionario, con todo el derecho que tiene todo el mundo de aspirar a ser presidente de la República, si tiene las condiciones, si el pueblo considera que ese es el ideal, pues que se ponga en el escrutinio y que sea votado por el pueblo. Pero no en ambientes convulsionados, no en ambientes de oportunismo político. Porque todo lo que hemos visto, ejemplos que hemos visto, en todos los países que hemos visto, y sobre todo vamos a quedar en América Latina, no ha sido muy bueno. Argentina pasó por un momento muy difícil. Sí, claro. Brasil está pasando por un momento muy difícil. Venezuela no se puede ver un momento peor que el que está pasando Venezuela. Con Ecuador, antes de Correa, vivió Ecuador momentos muy difíciles también. México ha mantenido más o menos un periodo de cada 5 años presidente, pero con una dictadura de partidos, como se dijo, ¿no? PRI 70 años en el poder. Pero por lo menos no ha habido una interrupción democrática en términos de elegir un presidente de parte de México. Pero por ahí ha pasado muchas situaciones en América Latina. Este movimiento verde, que definitivamente ya se está viendo el medio fondo de que son algunos políticos que quieren socavar. Tenemos ahora a Venezuela con un problema de un golpe parlamentario y tenemos a Paraguay con un golpe, si se quiere, también parlamentario. Un presidente de derecha que se quiere quedar en Paraguay y un presidente de izquierda que no sabe qué, que no sabe qué él mismo quiere para su país. ¿Qué usted le aconseja a estos políticos de media cancha, como digo yo, no lo dice usted, para que esperen los procesos como están organizados en la República Dominicana? Mira, yo coincido contigo con esto de que la democracia tiene una serie de reglas, que saltárselas es muy interesante para un político en esas condiciones. Sobre todo esos políticos que han fracasado en sus intentos de convencer a la masa para que vote por ellos. Fíjate, yo creo que el movimiento verde tiene en sí una esencia interesante. Recoge la posición del sector de la clase media, en gran sentido, que corre el riesgo de que se desvirtúe precisamente por la contaminación que está surgiendo o que se le está creando alrededor de ellos. Porque son personas que lo que están es buscando una plataforma. Da vergüenza
oír a algunos hablar no solamente de la corrupción, hablar de la honestidad y de la ética, cuando su ejercicio político como tal ha estado exento de esos dos elementos a lo largo de su trayectoria. Entonces, el contaminarla le quita la esencia. Ahora, es evidente que ese movimiento tiene un trasfondo político y que se va a convertir en algún momento en una opción política, por la crisis en que están envueltos los partidos políticos que hace muchos años... Eso es lo peligroso. Alguna gente estamos viendo, ¿verdad?, cómo se van deteriorando y cómo cometen los errores uno tras otros, inclusive que se pueden ver cometidos en otros países. Cuando me remonto al año 2000, César Estrella Sadalá, creíamos que los partidos políticos habían entrado en crisis. No ocurrió tal cosa. Por el contrario, bastó un llamado de Balaguer, que uno lo consideraba ya un hombre fuera de todo, para que los que estaban con nosotros se mandaran corriendo a esa clarinada, abandonaran lo que parecía personas muy seguras, abandonaban para irse inmediatamente, y estuvimos advertidos en ese sentido. Yo creo que ante la crisis de los partidos políticos, y sobre todo los partidos políticos mayoritarios, donde ejercen y reclaman la democracia, reclaman la democracia pero no la ejercen, y mucho menos la democracia interna. Yo creo que esa crisis es respuesta a lo que la población está sintiendo, y viene una advertencia mayor en el sentido de que el número de votantes no corresponde, lo que se han obtenido, con el número de afiliados a esos partidos políticos. Hay una gran masa que vota por simpatía, por adhesión, por lo que fuera, que esa es la que en este momento está reverdeciendo. Entonces, es el gran peligro. ¿Quién es el representante de la clase media en la República Dominicana? Representante como tal, no creo que haya un representante como tal. Habían 50.000 personas en la marcha de Santiago. Si yo quiero ser benigno o bueno, le voy a poner 100.000. De esas 100.000 personas, si fueron 20.000 de manera voluntaria, fue muchísima. Esos fueron llevados. Usted me habla de Partido Verde posiblemente, o Movimiento Verde convertido en partido. Ese es mi temor. Yo creo que sí. Ese es mi temor. Pero es que como tú mencionabas, que se le veía el refajo. Sí, lo están enseñando. Pero ese es mi temor, sobre todo porque ese es un movimiento que está siendo financiado, y ellos precisamente están buscando y están pidiendo transparencia al sistema político. Pero ellos no son transparentes porque no dicen quién lo está financiando. Es un problema. Entonces, eso es lo que yo temo, porque Chávez salió de un problema de contento social, y mira que ha sido Venezuela 19 años después. Y después del pajarito más ahora. Y ahí Panamá pasó muchísimos problemas también cuando vino los problemas. Ecuador, pues reitero. O sea, te voy a fortalecer lo que tú dices. Acuérdate que pasadas las elecciones de donde ganó Danilo Medina, inmediatamente se comenzó a hablar de ilegitimidad. Correctamente. Es decir, que aparentemente eso tenía ya una connotación definida desde hace tiempo. Correctamente. Entonces aquí lo que pasa es que el mundo está viviendo momentos raros, don César, porque la izquierda en Venezuela tiene un desorden. La derecha en Ecuador quiere armar un desorden. La derecha en Paraguay quiere armar un desorden, porque la derecha que está gobernando ahora en Paraguay, y Horacio Cartes quiere mantenerse en el poder, rompiendo un orden constitucional que viene desde el año 89, cuando fue derrotado el dictador Alfredo Stroessner. Cambiaron la constitución automáticamente en el 92 para no haber reelección, y que cada 4 años tiene que repetir, aunque pueden volver después, igual que Uruguay. Entonces, está este muchacho que es del partido del Gallo Colorado, que es el partido del dictador de Alfredo Stroessner. O sea, fíjese que aparentemente el muchacho tiene sangre por ahí. Lo que digo es que no hay, como el populismo, que es lo que se está viendo en el mundo ahora, no es una ideología, está creando un problema, porque cada quien puede ser de derecha, como puede ser de izquierda. Hay populismo de derecha, claro, hay populismo de izquierda, porque no es una ideología. Entonces, como no es una ideología, el de la derecha de Paraguay lo hace de una manera, y el de la derecha de Ecuador lo quiere hacer de otra manera.
Entonces, eso es un problema que tenemos, no hay informe porque no hay ideología. También me preocupa mucho que vamos a decirle Partido Verde, que está como fusilando, tenga un representante que al final dice, pongan a fulano. ¿Quién es fulano? Ah, no, porque fulano es presidente del partido tal. Y lo hizo más o menos bien cuando fue funcionario público. Muy bien, un hombre que quería meter preso a Balaguer. Eso es muy bien. Porque ahorita, esos presidentes o esos candidatos que llegan a ser presidentes, que tienden a ser populistas de izquierda, ¿sabe qué quiere acabar? Con la creación de riqueza de los empresariados. Porque entienden que el empresariado es un explotador. Y eso es preocupante. Por eso es que hay que buscar cómo tenemos un sistema político que entienda que hay que respetar a los creadores de riqueza, que paguen sus impuestos, que cumplan con todas sus leyes, pero que tanto clase media como clase baja también cumplan con su trabajo. Pero es que hay un asunto, y se ha dicho como quizá como una frase cliché, que el asunto no es que haya, el problema no es que haya más ricos, sino que haya menos pobres. Exactamente. Entonces, pero actuando contra los generadores de riqueza, y tú sabes que yo he sido un defensor de lo que es la industrialización. Correcto. Pero en esencia no es con la idea de que haya más empresarios ricos, sino que haya más empleo. Y cuando yo hablaba del asunto del aumento salarial, era precisamente viendo qué espacio de eso tocaba al mercado local, al desestimulado mercado local. Porque inclusive en una época se sentía que era precaminoso producir beneficios. Se le acusaba. Óigame, eso un explotador. El sentido empresario ladrón. Ajá, pero el sentido era producir e inclusive dar más empleo. Con la desindustrialización nacional que llevamos de manera galopante, ¿cuántos empleos se han perdido? ¿Y a dónde quedaron los econonautas que en aquel momento hablaban de que lo mejor era importar? Eso en el 90. En los años 90. ¿Pero qué pasó? Comenzaron a socavar las raíces industriales. Y lo lograron. Sí. ¿Con qué beneficio? ¿En qué se consiguió con eso? Nada benefició al país. Atento a que éramos mercados pequeños. Atento a que éramos mercados pequeños. No se fortalecieron las industrias. Lo que hicieron fue mejor atacarlas para que cerraran y entonces se convirtieran en un sector importador muy fuerte. Y hoy, donde tenemos una necesidad de exportar, no tenemos a las empresas que satisfagan el mercado local para procurar exportar. Sí, que no importa que hayan importadores como que hayan industriales, que hayan exportadores. Es que la época del pleito entre importadores y productores locales hace años y desaparecieron inclusive los que eran sus líderes, están muertos hoy. Exacto. Lo que yo temo es que llegue un presidente, un candidato presidencial populista de izquierda. Mientras sea candidato no importa. No, pero bueno, así creían de Chávez. Ah, no, pero Chávez nunca va a ganar. Finalmente se coló Chávez. Y ahí Chávez está que acabó con el sistema industrial venezolano. Con el sistema productivo. El sistema productivo entero. Hasta el petróleo. Sí. Por primera vez en décadas, en Venezuela escaseó la gasolina. O escasea la gasolina. Por primera vez en décadas. O sea, Chávez, yo voy a decir Chávez, porque estamos se está dando el lujo el chavismo de haber sido el régimen que impusiera el récord de que en Venezuela escaseara el combustible. Y acusa entonces de que se está exportando hacia Colombia, lo están pasando hacia allá. Y lo están importando, claro. Lo exportan y lo importan, tanto a Venezuela, tanto a Colombia como a Cuba. Entonces, a mí me preocupa que un candidato populista de izquierda quiera venir a entender que tiene que entrarle a los empresarios, ya sean importadores como exportadores, porque a esos ricos hay que sacarle la riqueza de los bolsillos porque están explotando. Sin entender que los ricos ni siquiera tienen su riqueza aquí. Ni siquiera tienen su riqueza aquí. Es decir, a mí una persona que me chocó en el momento que me dijo que si te dolía la cabeza tomar aspirina y si te seguía doliendo tomar Easter, como tomar un avión y vete. Es que, mira, hemos luchado contra tantos esquemas en ese sentido, y sobre todo esquemas que destruyen lo que es la capacidad productiva. Y es al contrario, don César, hay que incentivar los emprendedores, aquellos que son creadores de riqueza por talento, que tienen ese don natural de crear riqueza. ¿Por qué? Hay un axioma o hay un ejemplo
no recuerdo quién lo dio, que dice que si nosotros agarráramos la riqueza material mundial y la dividiéramos en partes iguales en los 7.000 y pico de millones de habitantes, al cabo de 10 años, los que hoy son pobres volverán a serlo. Y los que hoy son ricos volverán a ser ricos. Sí. Porque pero usted es un creador por natural de ese asunto. Entonces, pero claro, al Estado, el papel que le corresponde es estimularlo, es crearle condiciones, crearle bases para que ese sujeto termine siendo un empresario y cree empleo. Correcto. Los empleos de condiciones diferentes, ojalá no tuviéramos que estar hablando de aumento del salario mínimo. Exactamente. Porque en el fin y al cabo estamos hablando de la escala menor. Exactamente. Empleos dignos, con salario digno. Donde una sociedad se desarrolla educativamente, con técnica, carreras técnicas, buenos profesionales, que podamos incluso exportar profesionales. Pero estamos creando somos capaces de exportar profesionales, pero también somos capaces de crear profesionales frustrados que no encuentran qué hacer, porque en los espacios de empleo... Pero ahí no lo exportamos para que se ejerzan su capacidad, sino para que se pongan a hacer lo que sea, donde lleguen, porque lamentablemente aquí no hay ninguna oportunidad. Exportamos una serie de elementos, pero insisto en que aquí tenemos un montón de capacidades exportables, a un servicio que podemos dar localmente, pero tenemos una capacidad de serruchar el palo al otro y de meterle el pie para que se vaya de boca. Eso, el dominicano tiene eso. Lo digo... Esa es la teoría del chimichurrismo. Sí, bueno, yo lo digo así mismo. Antes los niños nacían con un pan debajo del brazo, ahora nacen con un serrucho. ¿Cómo le cortan al otro? Pues ese es el chimichurrismo. Eso es aquel chimichurri que se puso en el año 1978, por primera vez en una calle de Santo Domingo. ¿Cuántos se pusieron? Al año había sí. Porque esa es otra característica nuestra. Sí. Imitar a ese tipo que fue creativo. Exactamente. Sí. Y poniendo lo mismo, entonces le serrucha el palo porque vende más barato, aunque sea de menos calidad, pero le vive dañando el negocio a los demás. Mira, yo he puesto como ejemplo muchas veces porque me da alegría ver cómo hay un sujeto, y hay más de uno ya, que coge lo que se llama Oaxaca, cuelga en los palos, los sitios hay frío, ¿verdad? Claro. Esa gente desarrollaron, pero decir, uno desarrolló un sistema donde le elimina todos los insectos que tiene, simplemente metiéndolo en agua caliente. El tipo lo manda para los Estados Unidos y allá aparece uno que lo mete en una fundita y te lo vende como pit moss. Y está vendiendo... todo lo que tú quieras. Y alguien dice, ¿y qué tú exportas? Ese es el musú. El famoso musú. No, el musú es diferente. Porque el musú es una cosa. Cuelga, sí. El musú es una pero es como una raíz, sí. Una raíz es como exterior. Un fruto, sí. Sí, que la goza y le sirven hasta como para relleno de asientos. Pero como limpieza es un elemento natural también, como tal. Es decir, la usan y nada más hay que poner una artista de esa famosa. Y de aquí van a tiendas de hogar y lo compran, y salió de aquí, ¿verdad? Pero lo compran con un nombre que dice Dona Caramba. Pero hay otras cosas que dan también ganas de llorar. El país exporta crema de coco. Así es. Qué bueno. Pero el 25% de los cocos dominicanos son los únicos que utilizan para eso. El 75% viene importado. Así es. ¿Tenemos coco suficiente? Tú dices, bueno, sí, en la orilla de la playa. Aparentemente sí lo hay, ¿eh? Pero no hay suficiente para exportar en estas condiciones. No lo hay. No lo hay. Entonces, ahí vuelvo al papel de industria y comercio, de las instituciones que deben ser catalizadores de esos procesos para identificar a esa gente que no necesariamente tienen que ser profesionales. Sí. ¿Cuánto talento no hay suelto por allí en cualquier sitio? Usted no tiene por qué ser profesional. No tiene que tener un título. No hablemos de ser profesional, me corrijo. Yo antes de cerrar el segmento, que ya nos estamos prolongando un poco en él, le pregunté que quién representaba la clase media. Te dije que no creo que hubiese ningún representante. No hay. Entonces yo digo que la clase media, que es por la que uno siempre dice, no, pero hay que defenderla. Pero si se quiere la clase media, y cierro yo personalmente con esta frase, si se quiere la clase más oportunista que tiene cualquier sociedad. Y voy a explicar en un próximo programa por qué yo digo eso. Vamos al corte.
continuamos con don César Nicolás Penson, que por cierto no he dicho que don César es miembro de la Honorable Junta Monetaria. Hace mucho que don César me corrigió, porque aquí José Manuel Luna Valiente lo decía, el honorable miembro. Don César dijo, no, yo soy miembro de la Honorable Junta. Bueno, así, enfatizando en eso, también yo digo que la gente dice las gloriosas notas del himno nacional son la misma nota de la bachata y del merengue y de cualquier cosa, son las notas del glorioso himno. Okay. El glorioso es el himno, no las notas. Bien. En el pasado reciente, el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Alviso, convocó una especie como de rueda de prensa, invitó incluso a algunos representantes del sector financiero y bancario. Y don Héctor le explicó que habían unos factores especulativos por un lado y también un movimiento o un ambiente, si se quiere, de incertidumbre, porque con los factores externos que nos estaban chocando, que nos están chocando todavía, un Donald Trump que nadie sabe por dónde va, un asunto de aumento de política monetaria norteamericana, que ya han hecho 2, que parece que van a hacer 2 más. Aumento de la tasa. Correcto. Eso más un aumento inusual de dólares, de divisa, creó un ambiente de incertidumbre, un poquito de miedo, si la situación dominicana se iba a desestabilizar cuando siempre ha estado tranquila. Eso llevó a muchos empresarios a adelantar en la compra de la divisa. Digo adelantarla porque sus facturas se vencen en 45 días, 60 días, pero la están buscando ahora por si acaso en 60 días para no quedar mal con sus suplidores y no perder sus créditos. Claro, eso no son muchos empresarios porque no todo el mundo tiene dinero en pesos para adelantar compra en dólares. Perdón. Y definitivamente, don Héctor, y la Junta Monetaria, que no son gente que van a hacer una rueda de prensa para inventar, primero se documentaron, vieron cuáles eran los factores, y decide inyectar 275 millones de dólares al mercado. 275 más adelante. Sí, pero lógicamente no iban a ser 200 de un fuetazo, sino que iban a ser atomizados. Y él tenía la certeza, y le dio la razón a la situación, de que eso iba a volver otra vez. Y le invitó a aquellos que estaban comprando dólares que no lo hicieran porque había dólares suficientes, habló de la reserva monetaria, habló del flujo de dólares de acuerdo a la economía, que no tuvieran ese temor, que no había problema. El asunto se normalizó completamente. Pero la Junta Monetaria decide aumentar en 0.25 porcentual la tasa política monetaria, la llevó de 5.50 a 5.75. Eso lógicamente va a encarecer un poco el dinero, porque los bancos automáticamente van a subir tanto la tasa activa como la tasa pasiva. Eso puede llevar a hacer un poquito de presión en los costos de las empresas cuando tengan que recibir, que necesitar préstamos. Pero sobre todo, don Héctor, lo que busca con eso es también que no haya un proceso inflacionario, en el sentido de que pueda haber, para restringir un poco la necesidad de dinero y la necesidad de dólares. La gente, en cierta manera, de una vez lo ve como algo chocante. Hay que también responder al aumento de tasa de la política monetaria norteamericana, claro, que si tú no respondes te quedas rezagado y entonces viene una fuga de capital automático. Yo siento, don César, que la economía va por buen camino, que ha sido certero subirle 0.25 a la tasa de política monetaria, aunque momentáneamente por ahora viene un poco de aumento de costo en la adquisición de dinero y lógicamente en los costos de producción. O sea, pero la economía hay que blindarla, hay que respaldarla, hay que tener cuidado con ella, porque no podemos crearle ruido a una economía que yo siento que hay algunos elementos que están esperando que fracase
o que se desestabilice. Tú personalizas el asunto y mencionas a Héctor Valdés como el sí, lo hago como representante. No, pero quiero decirte, cuando digo que lo personaliza, yo creo que él ha actuado como el buen marino. Las brisas soplan fuerte, baje vela. Necesita más impulso, hágalo. Y esto responde a las condiciones de amenaza, ni siquiera las cosas que podemos tener aquí. Eso que hizo la FED en Estados Unidos pone sobre aviso a las autoridades dominicanas que es momento de mover en cierto sentido. Nosotros, cuando él decía de la demanda excesiva que había de dólares, sabía por mediciones que se hacen en el sector, por las transacciones que se hacen, de que esa demanda inusual venía también como consecuencia de una incertidumbre del que tenía pesos ahorrados para convertirlo en dólares. Exactamente. Por muchas de las amenazas que esos políticos que tú mencionas le encantan ponerlo como bocina y hablar de que el Armagedón viene y que comenzó el apocalipsis y que todo se va a acabar con un asunto de una negatividad rampante. Aquí se está conspirando hace rato contra la estabilidad del gobierno. Correctamente. Y se están tomando acciones en ese sentido. Y le están dando a la columna vertebral, que es la parte económica. Ok, lo del ADP no es una casualidad. Exacto. Llegar a un acuerdo. Movimientos en un sentido y en otro, porque no hay afán el país poco importa. Lo que importa ahí es la ambición particular de cada uno de esa gente, de esos grupos. ¿Y dónde se refleja eso? En la parte económica. Exacto. Para malestar del propio país. Nosotros hemos tenido una economía sana por muchos años, estable. Inclusive la tasa de cambio se ha mantenido en un nivel que te permite hacer proyecciones. Sin embargo, hay gente haciendo transacciones en dólares con cosas que normalmente no se hacían en dólares antes, por ese temor que le han inducido. Crear la sensación de que el gobierno está arrinconado, está en una condición de que en cualquier momento se cae o se tambalea o está a la defensiva. Y yo no creo que sea así. No, y evitar que la tasa suba es evitar inflación. ¿No? Y que pero ¿a quién afecta esa inflación? A la clase media y clase baja. Y a la clase más baja. Sí, obligado. Entonces, esa acción tiene un sentido. Correcto. Pero lo que pasa es que cuando tú estás en la guerra, ¿verdad? Tú estás tirando los tiros contra el enemigo, pero cuando te comienzan a tirar los tiros desde atrás, de la propia tropa tuya, porque él no pudo hacer más negativo e infausta la declaración del ministro de Economía y Desarrollo. Correctamente. Cuando decía que el país no produce dólares suficientes. Produciéndolo. Es una teoría personal. Además, esa no es el área de él. Exactamente. Entonces, producción de dólares, o si no, vamos a estimularla, que fuera. Exacto. Esa sí es su área. Esa es la el forma área. de estimularla. Vamos a estimularla, vamos a producir. Que Claro. tenemos años diciéndolo. Vamos a producir más dólares, vamos a hacerlo, pero ¿cómo? Permítame estimular a quien lo hace y permítame también crear condiciones de exportación. Claro. Entonces, trabajamos en el sentido contrario y así no se puede. Se corre uno el riesgo, lógicamente, de que aumentar la tasa de política monetaria puede ser que reduzca la expectativa de crecimiento, pero es mejor momentáneamente bajar esas expectativas que crear una inflación, porque la inflación sí es verdad que es un impuesto muy alto para una sociedad. Inclusive en un momento determinado hemos tenido más demanda de dinero en préstamo de lo que la propia economía con sus números indica, que sería además de la parte teórica, hay una parte práctica, es la economía real, la que en eso no hay teoría. En esas realidades, porque un error suyo le lleva a una empresa a la quiebra. Ahí el librito hay que romperlo. Sí. Gracias, don César, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, amigos, por seguir siempre con este programa, en 11 años siempre consecutivamente, de lunes a viernes. Que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.